danos un me gusta, que participemos, comparte las transmisiones. Un saludo para todos los compañeros que en este momento se conectan y van a estar con nosotros haciendo sus preguntas. Un abrazo fraterno y revolucionario desde el Frente Intercontinental, la ventana de la lucha popular salvadoreña. Ahora creo de que todo el mundo ha estado viendo cuáles son los temas que vamos a tomar en estos momentos. Creo que va a ser de sumo interés y vamos a aprender mucho de los dos compañeros que van a estar con nosotros por acá disertando en el tema. Antes de continuar adelante, yo quisiera presentar a los dos compañeros del Frente Intercontinental que van a estar llevando a cabo lo que es el conversatorio. Vamos a comenzar con el compañero José Morales. Adelante, José. Hola, buenas tardes, buenos días. Aquí en Zacatúa, buenas tardes, son las 3 de la tarde, igual que El Salvador. Les saludamos a todos, pedimos que vean el programa, que nos sigan y que también, si lo pueden ver en diferido, lo comenten con sus compañeros de trabajo, con sus compañeros de estudio, con la familia, porque la discusión y el pensamiento crítico trae posibilidades de encontrar aproximaciones a la verdad. Gracias, Daniel. Gracias, compañero Juan. Perdón, José, vamos a presentar también al compañero Marvin Izquierdo. Ustedes saben, desde Cantagallo. Adelante, Marvin. Bueno, yo soy Marvin, nací en Cantagallo, Chalate, actualmente resido en Toronto, Ontario. Muchas gracias a nuestros invitados especiales, personas con un gran conocimiento en el desarrollo del pensamiento crítico, y gracias a las personas que ya están conectadas con nosotros. Les pedimos que compartan y pregunten, ¿verdad? Adelante. Gracias, compañero. Bueno, ha llegado el momento en que vamos a presentar a los dos compañeros que van a estar en este conversatorio. No es la primera vez que están con nosotros, ¿no? Sino que en muchas ocasiones han estado acá en este programa y bueno, y creo que todos los puntos que tocamos con ellos siempre aprendemos y son de sumo interés. Así que vamos a comenzar con el compañero Pablo para que él se presente. Un saludo para todos los que nos están viendo en este momento. Pablito Benítez, ¿verdad? Claro. Muchas gracias, compañeros, por la invitación. Bueno, yo, como ya dijeron, soy Pablo Benítez, soy militante de Escuela Política para un Nuevo Proyecto. Me he dedicado un tiempo a cuestiones de investigación y sobre todo, pues he estado en diferentes esfuerzos de trabajo de organización, trabajo político, trabajo estudiantil. Así que es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, compañero. Bueno, y también tenemos al compañero Julio Flores, muy querido por el Frente Intercontinental, compañero por acá, que por ahí siempre le preguntamos cuándo puede estar y él gustosamente dice, bueno, cuando ustedes me inviten. Así que, bueno, compañero, ha llegado el momento en que des tus palabras también para todos los compañeros que nos están viendo. Ya no voy a repetir mi nombre, ya me conocen. Y gracias realmente a ustedes como Intercontinental por el espacio que nos dan. Realmente para nosotros como parte de Escuela Política, este es un sitio importante porque nos permite compartir nuestro pensamiento. Digamos que Escuela Política tiene una trayectoria todavía corta, pero ya son alrededor de 4 años trabajando, ¿ya? Y sí, estamos ya en una fase donde lo que más nos interesa es la divulgación del pensamiento, el compartir con otros, ¿ya? Y sobre todo debatir la agenda política que está plantada en nuestro país. Entonces, gracias, compañeros, y ojalá que este espacio, ¿verdad?, se mantenga, ¿ya?, y que siempre esté abierto para diversos pensamientos. Gracias, compañero. Bueno, yo creo que todos hemos leído también cuáles van a ser los temas que vamos a tocar en esta ocasión, que son los elementos de coyuntura y desafíos para el año 2024. Así que le voy a dejar el micrófono al compañero José Morales y a Marvin para que comiencen entonces el conversatorio con los compañeros. Adelante, compañeros. Bueno, gracias, Pablito y Julio, y por estar otra vez con nosotros aquí. Nos sentimos muy bien porque ustedes están aquí con nosotros y nos permite tener una conversación amplia y amena, sin ninguna limitación en cuanto a pensamiento. Sabemos que ustedes son parte de la escuela política, que algunas veces yo asisto a las reuniones,
Y en este día bueno, no solo este día, sino que las últimas semanas o meses y las próximas semanas o meses o años nos tiene con varias preguntas que a veces pueden ser fáciles de contestar, a veces pueden ser difíciles de contestar. La pregunta es, digamos, primero, ¿cómo ven la situación actual en El Salvador a partir de la implantación del estado de excepción, las capturas masivas de gente inocente y otros elementos de represión que se dan en El Salvador? No sé en qué marco lo ponen ustedes este tipo de situaciones que están dando en El Salvador. Empezamos. Puede Julio o Pablito, o los dos, Vaya, uno muy bien. cada vez, ¿verdad? Quizá, en primer lugar, bueno, decir que nosotros en la escuela hemos venido haciendo un ejercicio de análisis y de estudio de la coyuntura y partimos de la idea de que hay que hacer un doble rastreo, digamos, por una parte, una perspectiva un poquito más larga, ¿verdad? No solo la coyuntura más inmediata, sino un poquito más larga, para tratar de entender qué está pasando hoy, ¿verdad? En ese sentido, una de las conclusiones que hemos tenido a partir de ese ejercicio doble es que el país está viviendo una transición, ¿verdad? Un cambio de régimen evidente con respecto a la herencia que nos dejan los acuerdos de paz, ¿verdad? Si bien el acuerdo de paz tiene muchas limitaciones, ¿verdad? Tiene mucha, digamos, mucho trabajo crítico que hacer alrededor de él, sí nos dejaba a la sociedad salvadoreña en un plano de trabajo político que habría ciertas posibilidades, ¿verdad? Ciertas ventanas de oportunidad para seguir profundizando cambios. Pero esas ventanas y esas posibilidades se van desgastando y se van cerrando, ¿verdad? No solamente a partir del año 2019, que es cuando el actual grupo gobernante llega al poder, sino de antes, ¿verdad? Digamos que la instalación total de la democracia neoliberal, la instalación total de una estrategia que viene desde la guerra, que es instalar un modelo económico basado en el consumo, en las remesas, basado en el comercio, ¿verdad? El desmontaje del aparato de Estado, la depresión, digamos, de todas las áreas sociales y, y la instalación de una democracia basada solo en el voto, ¿verdad? Una democracia neoliberal, provocan que los resultados del acuerdo de paz no fructifiquen, ¿verdad? No haya posibilidad de hacer más. Esto por una parte, y por otra parte, desde la izquierda no tuvimos la capacidad no solo de, digamos en el caso del FMLN que estuvo en el gobierno, o sea, no tuvo la capacidad de instalar un proceso de cambio profundo, radical, y de zafarse, digamos, del radio del sistema, pero también desde la izquierda amplia no tuvimos capacidad de construir sujetos, ¿verdad? De provocar movilización popular, de provocar organización y trabajo político que nos respaldara un proceso de cambio o que nos ayudara a construir alternativas de trabajo político que fueran más allá del sistema, ¿verdad? Y más allá de lo que el marco electoral le había posibilitado al FMLN, que era el partido político, digamos, habilitado para entrar en ese ruedo. Entonces, en ese sentido, digamos que la llegada de este grupo gobernante de Bukele termina de remachar un proceso de cierre de oportunidad política que ya venía ocurriendo, pero lo hace de una manera bien contundente, ¿verdad? Es decir, provoca un retroceso, ¿verdad, Franco, en todo este proceso del que hemos hablado, y no solamente refuerza los errores, la falta de perspectiva política, sino que además nos coloca en otra ruta, que es una ruta autoritaria, ¿verdad? Es una ruta de instalación de un modelo económico incluso más agresivo que la etapa neoliberal que vivimos en los años recientes,
y que tiene características, digamos, de represión que ya se están viendo, ¿verdad? En ese sentido, nosotros consideramos que estamos ante un cambio de régimen, ¿verdad? Hay un cambio total del marco de trabajo político, de las instituciones, hay un cambio digamos, de perspectiva total en el aparato de Estado, ¿verdad? Hay un control total del grupo gobernante actual sobre todo el aparato de Estado. Julio, si quieres agregar Sí, algo. gracias, Pablito. Gracias, Pablito. Yo creo que brevemente Pablo describe bien la crisis del régimen anterior, y como que llama la instalación del nuevo régimen. En esencia estamos ante el agotamiento de la posguerra de manera definitiva. Las instituciones de la posguerra han sido desdibujadas en un lapso corto. 3 años del gobierno de Bukele prácticamente aplastó lo que los acuerdos de paz pudieron haber dejado. A un punto, diríamos, extremo, porque sí se consuma una derrota a la izquierda salvadoreña. Y lo decimos de manera amplia, la izquierda salvadoreña, con un atenuante muy fuerte en el sentido de que la expresión, digamos, de la población, en términos de dinamismo social, de lucha, de ejercicio de lucha de clase, se mira prácticamente disminuido, pero a un nivel extremo. Hay casos emblemáticos que vale la pena reivindicarlos, aplaudirlos, alentarlos, ser solidarios con ellos, pero no dejan de ser casos emblemáticos. Entonces podríamos decir que estamos ante una suerte clara donde el régimen imperante encuentra una situación, digamos, que le facilita o le permite establecer una hegemonía total. Ese es el asunto. Hay una hegemonía total. Ahora, yo podría preguntarles que si ustedes piensan que esta hegemonía total que tú dices, Julio, es una situación irreversible o tiene reversibilidad o si presenta otras alternativas que podemos discutir más adelantito, las alternativas del qué hacer, cómo hacer, ¿verdad? Pero ¿es un momento irreversible o qué puede pasar? ¿O qué está pasando? Yo solo me permiten, compañero, solo quiero agregar a la pregunta del compañero José Morales, quiero agregar de que por alguna razón de que me gustaría, el fenómeno casi se calca en toda Latinoamérica y por cierto, el retorno de las izquierdas latinoamericanas, yo diría con alianzas, pero de alguna manera que esas alianzas les dan, fortalecen votos, pero los debilitan en cuanto a la pureza del programa, que tocaran un poquito ese punto, por favor. Sí, a mí me hubiera gustado, digamos, como cerrar, ¿verdad? Partamos del punto de que Bukele, digamos, logra un momento, digamos, de hegemonía amplia, y yo creo que no estamos extremizando cuando decimos que es total, y lo es en el sentido de que no hay, digamos, una insurgencia revolucionaria, ni hay una disputa de sectores progresistas que le desmoronen o que le hagan un ejercicio contrahegemónico que lo desgaste o que le reduzca sus posibilidades en el poder. Y yo creo que después de 3 años esa hegemonía es total porque él sí ha logrado agrupar a su alrededor, digamos, a todos los grupos de la burguesía y en particular de la oligarquía salvadoreña. Y reparemos bien en esto, a los grupos oligárquicos y burgueses no han necesitado ni siquiera arrimarse a nuevas ideas, es decir, el influjo político está detrás del nombre Bukele, pero a Bukele ya no se le puede ver simplemente como ¿cómo se llama? El populista de derecha, ¿verdad? O el dictador, no, es decir, detrás de él
hay una especie de partidaria, hay una especie partidaria, hay un elemento partidario que no tiene configuración orgánica, pero que tiene expresión de clase profunda, ¿ya? De derecha. Es decir, lo único que la manera en que este irrumpe es muy particular, ¿verdad? Nosotros hemos visto en Europa a partidos de origen fascista, ¿verdad? Recalcitrante, arribando al poder, o a Trump, ¿verdad? Como producto de una corriente en el seno del Partido Republicano. Aquí no, aquí Bukele tiene una ascendencia desde el seno de la izquierda, pero eso no le quita la esencialidad extremadamente de derecha. Es decir, en el fondo, el resultado es ese. Yo no me quiero extender mucho. Y no sé si Pablo quisiera primero reaccionar a las preguntas que hicieron los compañeros. Yo también tendría algunas cositas que decir. Sí, bueno, si hay reversibilidad, ¿verdad? Si esto se puede revertir, yo pienso que claramente que sí, pero requiere de un trabajo y de una claridad de perspectiva política que todavía no vemos, ¿verdad? Es decir, como ya mencionaba Julio, Bukele, el grupo gobernante alrededor de Bukele, tiene la hegemonía absoluta, la hegemonía en el aparato de Estado, la hegemonía económica, porque alrededor ya de todo esto hay grandes poderes oligárquicos, ¿verdad? La hegemonía también cultural, ¿verdad? Es decir que de momento desbaratar esa hegemonía va a requerir un ejercicio político de ruptura bastante fuerte, bien organizado, ¿verdad? Con una perspectiva amplia y larga. Entonces, ese ejercicio contrahegemónico no es sencillo y no puede estar basado solamente en la perspectiva electoral. Sí, perdón, pero yo no me refería a que, digamos, que esté basado en la perspectiva electoral como una vía única, ¿verdad? Nosotros sabemos que las posibilidades de acción en el seno de la población son múltiples y que, bueno, deben utilizarse todas las posibles y todas las factibles, y incluso las que no son factibles hay que construirlas, ¿verdad? Pero la pregunta que nos hacíamos nosotros a este lado de la frontera, digámosle así, es si realmente este gobierno de derecha, apoyado por oligarquía, por ejemplo, como Criet y los Poma y Dueñas y Callejas, que está elevando los precios de los alimentos en El Salvador, manipulando los precios, es un gobierno de derecha bien de clase, ¿verdad? Es un gobierno de dominación de clases, de la clase dominante en El Salvador, en la oligarquía junto con Bukele, y Bukele no representa él como su movimiento, no hay ideas, sino que representa movimientos de la oligarquía que está implantando un sistema neoliberal extremo en El Salvador, ¿verdad? Y quebrando la economía en el país. Por eso nos hacemos la pregunta hasta dónde vamos a aguantar y si existe esa posibilidad de que la reversión comience desde ahora. No necesariamente tiene que terminar con la reversión a través de las elecciones, pero que la reversión se plantee desde ahora y de qué manera debiese de plantear. Esa es la pregunta que quería yo hacerles a ustedes, porque yo he escuchado su planteamiento anteriormente, porque quisiera que hiciéramos discutir en este sentido. Muy bien. Cierro y le doy la palabra a Julio también para que comente. Sí, en eso coincidimos entonces, ¿verdad? La vía no puede ser únicamente electoral, y es más, en este momento la vía electoral se plantea casi como imposible, ¿verdad? O como muy compleja, muy complicada, cerrada casi totalmente, ¿verdad? Ya vamos a hablar de eso, pero Claro. no puede ser que nos planteemos desde una perspectiva unilateral, ¿verdad? Viendo solo en esa vía. Coincidimos. Y por último, con la cuestión de los progresismos y de los gobiernos en este momento que están retornando en América Latina, nosotros también hemos hecho reflexiones amplias sobre eso. Le doy la palabra a Julio para que comente y agregue también lo de la parte latinoamericana. Yo creo que la
digamos, revertir la dominación siempre ha estado abierto, pero eso requiere de determinadas condiciones. Digamos, requiere son como posibilidades que hay que ir a construir. Es decir, un gobierno, una dominación, un régimen y un sistema está demostrado históricamente que lo podés mover. Pero eso requiere de un proceso largo, ¿verdad? Dependiendo de las condiciones, donde tenés que empezar, en primer lugar, por redefinir los nuevos actores políticos de la época, que yo creo que no están definidos, los nuevos actores políticos. Tenés que redefinir un nuevo sujeto histórico, ¿ya? Y este sujeto histórico con una vocación eminentemente antisistémica, aunque esté luchando todos los días por el salario, por mejorar prestaciones como las pensiones, por mejorar el sistema médico hospitalario, tiene que tener una conectividad profunda en su lucha reivindicativa con el carácter antisistémico. Eso, por ejemplo, no se está dando. Entonces, ahí es donde hace falta. Yo creo que la razón principal, es decir, los sectores revolucionarios, estamos obligados a crear los actores revolucionarios, pero sobre todo los proyectos políticos revolucionarios, que eso es lo que no ves. Entonces, sí te salta una dimensión práctica de corto alcance, ¿ya? Con miradas muy, muy cortas. Entonces, las miradas muy cortas en este momento no ofrecen posibilidades de revertir el régimen de Bukele. Ese es el punto. Las miradas cortas pueden incomodar, pueden molestar, pueden ser la pulga en la panza del perro, ¿verdad? Pueden ser la garrapata, pero al perro no lo matas, es decir, el perro continúa su camino, y esa es la situación en la que en este momento nos encontramos. Y yo creo que es ahí donde falta a veces, falta lograr ganar, digamos, la opinión de todos aquellos los que tenemos en este momento posibilidad de tener mentalidad política. Porque mucha gente tiene mentalidad política, pero cree que si se dedica a lo diario, a la exigencia inmediata, ahí está contribuyendo. Es más, hemos tenido expresiones de algunos que dicen, ay, ¿para qué necesitamos proyectos? Si de todos modos yo en el corazón llevo la revolución. No, es que este lado hay que escribirlo, hay que documentarlo, hay que hacerlo y hay que saberlo, digamos, como ofrecer. El proyecto no existe a partir de que yo me diga, soy marxista. Eso no es proyecto. No. Eso es nombrar una teoría, una teoría revolucionaria. Entonces, yo creo que hay que salir de esa confusión. Dos cosas para cerrar. Uno, si se requiere se necesita la construcción de un nuevo proyecto político. Eso implica nuevos pensamientos revolucionarios, nuevos. Y luego implica el ejercicio de una práctica. Es decir, las dos cosas son cruciales. ¿Qué es primero? No, es que el punto no es cuál es primero. Volveríamos al debate aquel del huevo y la gallina. No es ese el punto. El punto es que una práctica va a ser clara en la medida que tengas una teoría revolucionaria. Y la teoría revolucionaria se va a ir depurando en la medida que tengas una práctica que reflexionar de esa teoría. Y yo creo que ahorita eso prácticamente no es lo que tenemos. Por ejemplo, ¿por qué hay aferramientos al proceso electoral? Porque no se ha reflexionado. Miren, si uno mira a gente bien intencionada, que ciertas instituciones en el país, que te aclaman la Constitución, como que si eso es lo que nos tocara a los revolucionarios, que te aclaman la defensa de la democracia y no hacen distingos de qué tipo de democracia es la que se está defendiendo. Te hacen llamados de ese tipo, pues, y eso no permite entrar a fondo en la dinámica central donde ellos sí están. Ellos sí tienen un ejercicio claro de lucha de clase, pero nosotros todavía no estructuramos nuestro ejercicio propio
de lucha de clases para confrontar la clase que nos da la dominación. Yo creo que ahí está la distintiva. ¿Va? Yo creo que este programa, cualquiera va a decir, es un debate. No, este es un ejercicio práctico. Este es un ejercicio concreto. Mantener esta ventana es un hecho táctico, ¿sí? Que va a ir Ahora, alimentando sí, diversas perdón, Julio. estrategias. Yo quería continuar con la misma cosa en el sentido de que en El Salvador, digamos, sectores de la izquierda, progresistas, unos, otros no, otros conservadores, etcétera, se plantean diferentes opciones en este momento. Hay una opción que no voy a mencionar nombres, pero que existen, ya todos los conocemos, que plantean, digamos, acumular fuerzas para prepararse por una posibilidad segunda después del programa electoral sin participar en la coyuntura electoral, como miembros de partidos políticos, ¿verdad? Esa es una cosa. La segunda cosa que existe en El Salvador, hay otro sector grande que también se plantea participar, pero acumular fuerzas, dicen ellos, en el evento político, el evento electoral, en el sentido de gastar de una u otra manera al régimen y quitarle, digamos así, ese es el argumento que nosotros hemos escuchado, quitarle cierta, digamos, dominancia absoluta que prácticamente tiene en los estamentos estatales, ¿verdad? Y hay otro sector que dice, bueno, por de pronto no participemos, construyamos un proyecto, construyamos un sujeto, pero ya sé que hay también gente que está trabajando, aún con esa idea, trabajando también en la práctica para la construcción de ese sujeto. ¿Cómo miran ustedes esas tres posibilidades que están enmarcando en El Salvador? Bueno, es que en realidad las tres posibilidades son necesarias. El problema es que hay que definir en la realidad y en las condiciones que uno tiene en cada momento histórico, cuál de esas opciones o posibilidades es más estratégica, ¿verdad? ¿Cuál de esas alternativas representa un acumulado real y una posibilidad de construir más allá de la coyuntura, ¿verdad? Entonces, si uno equivoca la alternativa prioritaria, puede, digamos, no fracasar, pero puede estar alimentando un proceso que no va a terminar en acumulación ni en construcción de proyecto, ¿verdad? Tampoco va a terminar en realidad en una perspectiva de trabajo de largo plazo. Para nosotros, en este momento, la alternativa prioritaria es la tercera, ¿verdad? Es construir sujeto, construir proyecto. Eso no anula que en algún momento otra de las alternativas también se active. Pero viendo fácticamente lo que está pasando en el país y viendo las condiciones para el 2024, nosotros consideramos que no es lo más estratégico invertir recursos, energía y tiempo en el proceso electoral, ¿verdad? Eso sí, lo vemos claramente. Pero no es que estemos cerrados a eso o que pensemos que haya un solo modo de afrontar el problema. Sí, yo creo que se quedaba la pregunta que hacía Marvin con relación a los progresismos y yo creo que lo que está planteado abre el espacio también para relacionarlo con esto. Simplemente si hacemos la comparación de cuáles fueron los alcances del primer ciclo progresista, ya está claro que el primer ciclo tuvo mejores alcances que las perspectivas que presenta el nuevo ciclo que se está apenas abriendo en este momento. Y uno tiene que ver con el esquema de las alianzas que esto suscita. Y cuando vos te propones ir y ganar una elección, vos lo que tenés que buscar es un conglomerado de votantes a tu favor. Punto. Si a un conglomerado de votantes le vas a llamar sujeto, te vas a equivocar. Claro. Porque ese conglomerado puede tener sentimiento de oposición a, pero no tiene convicción de lucha de clase, ni tiene
un razonamiento antisistémico, ni está atado a un proyecto estratégico. Cambiar un presidente no es un proyecto estratégico. Ahora, las elecciones, para que una izquierda se meta, una izquierda, la derecha puede participar como quiera, es de ellos el sistema. Pero una izquierda, para participar en un proceso electoral, tiene que poner condiciones y solo las pone si cuenta con un sujeto revolucionario. ¿Cómo es que el FMLN puso condiciones para la negociación? Bueno, con un instrumento armado. Y demostrando que fue muy hábil militarmente. Solo así los logró arrinconar y obligarlos a una negociación. Y las condiciones que puso no fueron totales, porque se negoció lo político, pero no se negoció lo económico, no se negoció lo social. Es decir, que solo logró hasta cierto punto, pero en lo que logró políticamente, logró una situación electoral distinta a la que había en la etapa de las dictaduras. ¿Por qué? No creó, el acuerdo de paz no nos deja un instituto electoral independiente, nos deja un instituto electoral vigilado por los partidos políticos dominantes en la plataforma de partidos del Estado. Y eso era lo que le daba solvencia en cierto sentido y garantía a que los triunfos electorales, fueran de quien fueran, se iban a respetar. Y eso se corroboró en el 2009. Eso ha muerto. Eso ya no existe. Bukele controla todo el aparato electoral. Está montado el fraude, sobre todo sobre la base del voto en el exterior, y la plataforma publicitaria de Bukele tiene millones de dólares, que yo creo que difícilmente va a encontrar una fuerza que desde la oposición le compita en el plano publicitario. Entonces, baja las elecciones. Y Bukele va a aplaudir que una izquierda lo acompañe. Y a Bukele le va a servir volver a decir, volví a derrotar a los de la izquierda. Y hoy lo derroté incluso junto con la derecha crítica, junto con ciertas universidades. Eso va a legalizar, va a justificar, le va a dar más legalidad a Bukele. Ahora, yo creo que si hay que ir al rescate, es decir, una de las luchas tendrá que ser recuperar cierta vigencia, digamos, del sufragio universal como una posibilidad para conquistar cambios en el país. Pero eso no puede ser la única vía del Claro. Y sí, Marvin, está claro lo que vos planteaste, ¿verdad? Todos estos procesos electorales, como ya no vienen de procesos de acumulación, es decir, hoy no está en vigencia la lucha contra las privatizaciones como lo estuvo en los años 90 y principios del 2000, que fueron la base del primer ciclo progresista. ¿Verdad? Entonces los ciclos progresistas no vienen de un proceso de lucha popular, los ciclos progresistas vienen precisamente de los frentes amplios. Es decir, vos creás un gran conglomerado amplio, ¿verdad? Donde caben fuerzas de derecha, fuerzas de izquierda, fuerzas progresistas, ¿verdad? Porque se van a oponer a un fulano de tal. Pero claro, ¿verdad? En la medida que yo meto a la derecha a ese nivel, sin construir hegemonía, sin tener previamente correlación de fuerza, los intereses de la derecha siempre van a ponernos a la cola, a los intereses de la izquierda. Y eso es lo que viene pasando, esa es la imposibilidad, el rasgo de los nuevos gobiernos progresistas es que se van a ver más limitados que los gobiernos anteriores. La única garantía de que los gobiernos progresistas pudieran avanzar es que de veras tuvieran un sujeto revolucionario que los acompañe. Y desgraciadamente la oportunidad de formar ese sujeto la tuvieron, pero no la aprovecharon. Y eso nosotros lo vimos claramente en nuestro país. Solo ponete a pensar. Cuando fue la tercera junta revolucionaria y se dio la reforma agraria, la derecha llegó a tener, la democracia cristiana llegó a tener grandes organizaciones campesinas. Crearon un sujeto. ¿Cómo es que el FMLN no hizo cooperativa? ¿Cómo es que el FMLN no cooperativizó a todos los vendedores ambulantes? ¿Cómo no hizo de todo eso un sujeto
que le ayudara a profundizar la reforma? Esas son las grandes preguntas, que yo creo que hay que verlas con sentido crítico, porque nosotros no debemos de cometer los mismos errores del pasado. Me voy a caer porque es que me he ido largo. Está bien. Sí, no, adelante, compañeros. Bueno, Fíjate que... Dale, da- Marvin. miren, yo voy a hacer un poco como es conversatorio de abogado del diablo, ¿verdad? Entonces, vaya, por un lado, hace unos 25 años tu servidor planteó de que si no se politizaba la sociedad, ¿verdad? Porque cualquier proyecto va a fracasar, porque yo veo una masa, no sé cómo, del PCN saltó al PDC, como tú dices, le dieron el dulce de la reforma como una medida de contrainsurgencia, de ahí saltan con Cristiani, o sea, pero es una masa que se mueve, pero se mueve porque se opone a, no le gusta lo que hizo este gobierno, o esperaba más, que le diera más y no se lo dio, por la razón que sea. Pero se va moviendo del frente, el último movimiento del FMLN, Partido Político Electoral, se movió a la gente a Nuevas Ideas, o a Bukele, pues al proyecto de Gana, pues, Nuevas Ideas. Y lo más probable es que se mueva, salte, pero si no se politiza, es una masa de 1.200.000 sin rumbo que va saltando, pues solo está dando vuelta en círculo. Entonces, pero de esa politización, con honor a la verdad, no sé, somos responsables todos. No, porque hay quienes dicen, es que los comandantes, es que los sindicalistas, es que los sectores intelectuales. Sí, bueno, Polín, yo no te voy a contar la historia, vos la sabés, no de politizando, de Santana venía, pues, porque ahora no lo logramos hacer, pues realmente, o queremos contrarrestar lo de Bukele, algunos vea puteándole y salen en redes, este hijo de pete, maldito, eso no educa, pues, o sea, ¿cómo hallar, pues, esto de nuevo, pues, ¿verdad? Para politizarnos como sociedad, es la pregunta, compañero Joaquín, no sé si vos tenés algo que agregar ahí. No, yo creo que últimamente he estado repitiendo y reescribiendo la, la frase, pues no es mía, sino que es de otras personas, en el sentido de que cuando hemos estado en el gobierno, siempre solo hemos estado en el estamento burocrático del Estado. Y, no, y alguien dice por ahí que cuando estamos en el gobierno, o un partido de izquierda está en el gobierno, tiene que tener un zapato en el gobierno y un zapato en la calle, ¿verdad? Que es lo que no falló y ha fallado en el sentido de que no se tiene ese pie en la calle. O sea, la constante movilización de la población para lograr que se obtengan, digamos, como fuerza poblacional, elementos de transformaciones importantes. Por ejemplo, nunca se hizo en El Salvador un movimiento de calle en el sentido que apoyara una reforma fiscal que fue simplemente rechazada por alguna gente de la sala constitucional. Entonces, eso sigue teniendo valor en este tiempo porque muchos partidos políticos no tienen ese pie en la calle, no lo tienen, no lo movilizan, pero sí, en El Salvador existen entes, digamos así, entes, que están queriendo poner el pie en la calle. ¿Cómo miran ustedes ese accionar que se da en la calle en El Salvador y el contexto que ustedes plantean de acumulación? ¿Es útil, no es útil o cómo lo miran ustedes? Bueno, para nosotros, el que crezca el sentimiento de oposición, que haya movilización, que haya dinamismo, actividad en los sectores populares es fundamental, es bueno. Y eso no se debe regatear, pues eso está bien que ocurra. El problema es que eso debe estar atado, digamos, a un proceso de formación, de concientización, de politización que acumule, ¿verdad? Y que construya proyectos, porque si no, lo que ocurre es que va a haber un desgaste. Vamos a ver marchas con cierta cantidad de gente que al cabo de 3 o 4 convocatorias van a haberse reducido a menos de la mitad, porque la gente no va a estar politizada realmente, no va a estar concientizada y va a entrar en un proceso de desgaste. Entonces, si la movilización se ve de manera unilateral solo con gente en la calle, con gente pateando el asfalto,
no vamos a generar el proceso de acumulación. No quiere decir que esté mal, ¿verdad? Insistimos nosotros en eso. No es que no haya que convocar a marchas. El problema es que si la marcha no lleva el andamiaje del proceso de construcción de sujeto y de proyecto, no vamos a avanzar, no vamos a acumular. Entonces, para nosotros el proceso es doble, ¿verdad? Y hay que decirlo claramente. El segundo punto, el punto de construcción de sujeto y de proyecto, es más difícil, es más largo, es más complejo, necesita más compromiso, más entrega, más militancia, porque no se trata de convocar un día, un domingo, cada 4 meses, se trata de trabajar todos los días, ¿ya? Y de internarse en los sectores populares y de trabajar con la gente y de construir, ¿verdad? Juntos, juntas, el proceso de crecimiento de ese sujeto, ¿verdad? Y de ese proyecto. Entonces, no es que veamos mal la movilización, al contrario, la vemos necesaria, pero en el marco de la construcción del proyecto. O sea que si no hay la idea de construcción del proyecto de la movilización, no tiene mucho sentido. Algo así quieres decir, Pablito. Tiene resultados y tendrá su impacto, ¿verdad? Está bien, o sea, no podemos dejar de estimular eso, pero no va a generar la acumulación y la construcción de proyectos que queremos. Va, yo Perdón, porque yo la veo la movilización como el resaltar la contradicción viva en el pueblo. Manifestarse es estar co-creando algo, aunque sea un poquito más de conciencia, aunque sea más pero falta lo que ustedes plantean, el proyecto, el sujeto, la construcción del sujeto. Pero la palabra es cómo se construye el sujeto. Que en eso andan ustedes. Y creo que también la otra gente, de alguna u otra manera, alguna gente visualiza esa posibilidad, ¿verdad? Yo solo voy a agregar algo. Yo en eso que dice Joaquín, yo me ilusiono mucho, pero también me pongo realista, pues no veo, pues, por ejemplo, del 22 de enero, ¿verdad? De ahí del 80, esa gran movilización, sinceramente, no la veo ni siquiera en el mediano plazo, a excepción de que suceda algo extraordinario. Entonces, pero hay una crisis económica, hay crisis de todo, pero sinceramente no veo a la sociedad, pues, y si hablamos de las condiciones difíciles, en aquel tiempo eran más difíciles que en este momento. Si vamos a hablar con realismo en el sentido de la represión, pues, verdad, que aparecía uno serenado. Entonces, me llama la atención por qué no reaccionamos como sociedad, pero masivamente estoy diciendo, yo me entusiasmo, pero veo 15,000, 20,000 gentes en las calles y paremos de contar, pues, y no veo que eso se vaya a multiplicar por 5, por 10 el próximo año, los próximos 2 años. O sea, Marvin, que vos quisieras ver no gente en la calle. No, yo quisiera ver masivamente gente en la calle. Pues, pero ¿cómo lo construyes? Esa es la pregunta, ¿cómo lo construyes? Por ello, si nos dan chance ya de meternos un poco en el debate. Mire, yo partiría de donde se puso Marvin antes, ¿verdad? De los procesos de concientización, de subjetivización. Esa es la razón. Miren, las condiciones objetivas crean momentos explosivos. Ustedes pueden reflexionar, estando en Canadá, ustedes tuvieron al otro lado de Estados Unidos una visible coyuntura en el periodo de Trump, donde más de 22 estados de los Estados Unidos, pues prácticamente se insurreccionaron, ¿ya? Destruyeron centros comerciales, invadieron zonas industriales, encerraron a Trump en el Capitolio. ¿Cuánto hizo esa gente? Y uno puede llegar a ver esos conglomerados, pero ¿quién los direcciona? ¿No? ¿Eso dónde terminó? Eso fortaleció la perspectiva de que Biden se eligiera. Y no hemos visto en Guatemala también, pues, al pueblo rodear al parlamento, votar al presidente, y ¡pum! Las clases dominantes vuelven a recomponerse.
¿Qué pasó alrededor de unos 3, 4 años en Puerto Rico? ¿Ah? Se fue una coyuntura de más de un mes. Pasó y todo se recompuso. Y no ahí vimos en Chile una coyuntura larga de casi 7, 10 años, donde millones de chilenos salieron a la calle y todo lo que salió de eso, ¿qué fue? El gobierno de Boric, ¿verdad? Que hoy cuestiona Cuba, cuestiona Venezuela, se pasa por donde quiere a Daniel Ortega, es decir, eso es lo que tenés. Y a nivel constituyente no cumplió. Eso es lo que tenemos. Ahora, entonces, yo creo que en el país las condiciones objetivas pueden provocar reacciones. Acuérdense cómo fue lo del 32. ¿No? Era una reacción de la población indígena campesina. ¿Cuál fue la virtud de eso? Bueno, que hubo una fuerza, una parte, digamos, del PC, que abraza esa insurgencia y trata de conducirla, pero eran muy débiles, ¿ya? Eran muy chicos, y los capturan antes de que la insurrección se dé y la insurrección es aplastada. Entonces yo creo que todas estas lecciones están, ¿ya? Entonces, de que yo creo, ¿dónde está el punto? Porque la pregunta que insiste José es, ¿cómo se hace el proyecto? Miren, no estamos inventando nada nuevo. El sujeto puede brincar por razones espontáneas, y así como brinque, aunque sea muy masivo, así se va a diluir. Y las clases dominantes, después de la revuelta, se vuelven a recomponer en el poder. La gran diferencia está en la existencia de actores políticos revolucionarios. Ahí está la diferencia. ¿Qué pasó en la etapa pasada? ¿Cómo se formó el sujeto? Bueno, primero fue lo que dio el Concilio Vaticano II. Después fue lo que diera Medellín. Luego después fue lo que dio Puebla. Luego después fue la acción, incluso hasta de Monseñor Romero. Hay toda una génesis. Primero fue el gran debate al seno del PC sobre la lucha armada, toda una década. De allí, de ese debate y de otros en los sectores religiosos y democráticos, surgen las organizaciones político-militares. Y esas lograron en un momento de auge revolucionario, ¿verdad? En poco tiempo plasmar frentes revolucionarios de masa. Fíjense bien, no frentes amplios, frentes revolucionarios de masa. ¿Qué era el BPR? Un frente revolucionario de masa. ¿Qué era el FAPO? Un frente revolucionario de masa. ¿Qué era la LP28? Otro frente revolucionario de masas. ¿Qué era el MLP? Otro frente revolucionario de masas. El único que no era frente revolucionario de masas era la UDN. La UDN era un partido electoral. Y la Unión Nacional Opositora era una coalición de fuerzas electorales. ¿Sí? ¿Qué es lo que logramos al final? La construcción de la CRM como gran polo de organizaciones revolucionarias. ¿A dónde quiero llamarles la atención? Si nosotros no estamos en el diseño de una construcción de correlación de fuerza diaria, constante, todos los días sumamos a nuestro favor en la correlación de fuerza. Y si no estamos en la dinámica de la construcción de una hegemonía, vamos a llegar a los frentes amplios y no vamos a hegemonizar nosotros. En el pasado, cuando llegamos al FDR, que ese era el Frente Amplio, la hegemonía, ¿quién la tenía? La CRM, ¿no? El Frente Revolucionario. Entonces, como no se están haciendo en esas claves las cosas en el periodo, pues sí, mucho, muy bueno, muy sacrificado, pero no supera los límites del activismo. Entonces, esto es lo que mucha gente no... pero puta, eso va a pasar en... a saber cuántos años. Sí, 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 del 32 a los años 70, ¿cuántos años pasaron? Es decir, 40 años. El problema de hoy es que ya nos separamos casi 40 años de la guerra. Y no hay, como dice Marvin, una reacción clara. ¿Por qué? Porque no hay actores políticos. Ese es el problema. El problema es quién Perdón, Julio, construye... perdón que te pregunte, que te interrumpa. ¿Qué quieres decir con actores políticos?
Con actores políticos quiero hablar de los elementos de la direccionalidad. Por ejemplo, nosotros tuvimos varios actores políticos. La CPPL fue un actor político, la RN fue otro actor político, el RP fue otro actor político, el PRTC fue otro actor político revolucionario. La Universidad Nacional institucionalmente era un actor político revolucionario. El grupo de curas que abrazaron la teología de la liberación no eran el sujeto, eran otro actor político revolucionario que tuvimos. Periódicos como El Independiente, periódicos como el Latino, de aquel entonces no se llamaba Colatino, eran actores políticos revolucionarios. Esos actores políticos revolucionarios han desaparecido. No Entonces, tú están. piensas, perdón Julio que te interrumpa, tú piensas que en este momento no existe en El Salvador actores políticos revolucionarios. Decir, existen actores políticos, pero son más de la derecha o son progresismos, pero no son revolucionarios. Y eso es lo que hay que ir a constituir, los actores políticos revolucionarios. Y sí, hay muchos revolucionarios que sin reconocerlo actúan desde la anarquía, es decir, no se organizan. No están dispuestos a meterse en una organización, en una vida colectiva, que les ordene, que les dé prioridades, ¿verdad? Y que, digamos, les dé una estructura, una formación y una especialización para ir trabajando. Es decir, la revolución requiere de profesionales. La burguesía no requiere de sujetos porque la burguesía tiene para comprar universidades, intelectuales, crea tanques de pensamiento y un sinnúmero de cosas. Nosotros no. La única manera nuestra es tener, ¿verdad? Sí, es como tener nuestros propios tanques de pensamiento. Y eso lo hacen organizaciones políticas de revolucionarios y de revolucionarias. Ese ingrediente no está. Ahora, cuando yo me quedo en el electoral, no soy eso. Cuando yo me quedo en el electoral, no soy esa. Ahí lo que ando buscando es quién se pone la camiseta, quién me dé el voto, y ir a cuidar urnas el día que nos toca. Pero ahí no estoy armando un actor político de largo calado, de largo alcance. ¿Cuál es la experiencia de la Revolución Cubana? Actores políticos revolucionarios. ¿Qué es lo que hace diferente a Venezuela y a Bolivia? Del resto de procesos, incluso progresismos que no están todavía corroborados. Pero lo que los hace diferentes y más profundo que los otros es que tienen en el seno verdaderos actores políticos. ¿Sí? Los tienen. Y están trabajando en la construcción de sujetos, no solo el conglomerado electoral. Eso los hace diferentes. Entonces, perdona que sea tan así insistente, pero porque es bien interesante en la situación actual de El Salvador, para venirnos allá a sentar en El Salvador, lo que está pasando en El Salvador en las movilizaciones que sean limitadas, en las capturas de gente, que la gente busca que liberen sus familiares, en la búsqueda de posibilidades de pensiones diferentes, y otras cosas que comienzan por lo reivindicativo y puede llegar a lo político. Entonces, eso no es un germen de la posibilidad de construcción de un actor revolucionario. Es que hay potencialidad. Sí, ahí está, sí, hay un germen ahí. Pero el germen no crece solo, no se desarrolla solo, no se construye solo. Lo tenemos que construir entre todos y todas en un proyecto, ¿verdad? En una perspectiva organizada, concreta, con trabajo concreto. No se puede hacer con la voluntad sola, ¿verdad? Ojalá que aparezca el sujeto más adelante y lo logremos, ¿verdad? No ocurre así. Siempre tiene que haber un trabajo organizado con ejercicios de formación, de concientización y de construcción política que ayuden a darle direccionalidad a esa potencialidad, ¿verdad? Si no, el panorama va a seguir igual, ¿verdad? Para que la gente no entienda, Palito, ¿por qué no le explica a la gente que nos está escuchando a qué te refieres cuando hablas de sujeto? Yo entiendo, pero explícanos a los que estamos escuchando a qué te refieres cuando hablas de construcción del sujeto. ¿A qué te refieres a eso? Digamos, dos asuntos principales. Primero, que cuando decimos sujeto no nos referimos ni a una sola persona, que puede serlo, pero no nos referimos solo a una.
ni nos referimos a algo abstracto, sino que nos referimos a la población, digamos, consciente, organizada, politizada, que tiene voluntad de cambiar el sistema, cambiar el país, digamos. Ese conjunto de gente se vuelve sujeto porque se vuelve protagonista, ¿verdad? De su propia liberación. Entonces, cuando decimos sujeto, nos referimos a ese bloque de gente organizada, politizada, concientizada, que pueda conducir un proceso de cambio profundo, ¿verdad? Y claro, ahí hay personas individuales, pero puede haber también muchos actores políticos como los que ha mencionado Julio, ¿verdad? Universidades, organizaciones políticas diversas. Todo ese conjunto es lo que llamaríamos un sujeto, y le decimos nosotros sujeto histórico porque responde a las condiciones actuales, ¿verdad? De opresión, de marginación y digamos, de injusticia, ¿verdad? Eso es a lo que llamamos sujeto histórico. Y eso Ya solo tenemos unos 5 minutos para la conversación. Solo quisiera también preguntarte, Pedrito y Julio, hablando del sujeto, en el sujeto, ¿cómo lo plantean ustedes, digamos? ¿Continuamos teniendo la necesidad de un sujeto unívoco, único, que de la tradición de los partidos de izquierda de hace unos 100 años, en la revolución bolchevique, o cómo ven eso? No, nosotros siempre vemos el sujeto como una pluralidad. Incluso, Julio ya lo mencionaba, no con un solo actor político, ¿verdad? Sino con multiplicidad de actores políticos y de participación diversa, ¿verdad? O sea, hoy más que nunca es cuando hay que apostarle a la pluralidad del sujeto, pero con un proyecto claro de cambio profundo. Julio, si vos... Sí, ya explicó Pablo más o menos una definición básica de lo que es el sujeto. Yo creo que el pasado tuvo sus equívocos. Por ejemplo, en El Salvador rezábamos aquello de la clase obrera, ¿verdad? Era la fuerza hegemónica, directriz, y que el campesinado era la fuerza motriz. Al final, lo que tuvimos fue un sujeto popular. Prácticamente clase obrera ni teníamos. Y donde sí predominó la presencia de los trabajadores del campo como la gran masa. Entonces, no debe de haber una determinación económica para definir quién es. No. Aquí depende qué sectores sociales van haciéndose dueños de un proyecto político y pasan a ser actores en la realidad y constructores de la caída del régimen y del sistema actual y de la construcción de uno nuevo. Y eso no tiene que tener una predeterminación de carácter económico. Entonces, ahorita en El Salvador hay muchas posibilidades. Está el conjunto de las mujeres que son la parte más pobre del país. Y son las que incluso tienen más que ver con la economía, porque son fuerza mayoritaria. Y no solo participan en la producción y en la comercialización, en la mercantilización, sino que cuidan a la fuerza productiva, le dan de comer a la fuerza productiva. Lo que llaman la política de los cuidos. La política de los cuidos. Tenés sectores como el estudiantado salvadoreño o la juventud salvadoreña, que puede también tener un rol importante. Tenés todo el mundo de los empleados en la informalidad, sobre todo en la informalidad comercial, mercantil. Entonces, tenés varias posibilidades para construir ese sujeto. Ahora, José aludía a las cosas diarias. No, es que eso de las víctimas del régimen, yo creo que esos son hechos que hay que denunciarlos. Esos son hechos que hay que protestarlos. Esos son hechos que no hay que dejarlos quietos. Sí, precisamente por eso es que los flancos para combatir a Bukele son múltiples. No solo puede ser lo electoral. Ahora, cada vez que yo me asomo como revolucionario a esas actividades, yo tengo que ir con un propósito. Yo no me puedo quedar en lo inmediato. Yo tengo que ir a construir ahí fundamentos estratégicos.
Yo tengo que llegar ahí a construir correlación de fuerza. Yo ahí tengo que llegar a construir hegemonía. Es decir, lo que Marvin decía. Yo tengo que llegar allí a construir pensamiento. ¿Mm? El pueblo puede eternizarse en luchas reivindicativas. Puede eternizarse. ¿Mm? Aquí hay sociedades donde las luchas reivindicativas no han perdido vigencia, están muy presentes, más que en El Salvador. ¿Mm? Pero eso no le da, digamos, una canalización mecánica hacia la formación de sujeto. ¿Por qué? Porque el sujeto, en esencia, del que estamos hablando nosotros, del sujeto revolucionario, es un sujeto a partir de una dimensión política que el pueblo cobra. Es decir, el sujeto son sectores populares de diversa naturaleza que tienen una voluntad única: cambiar el sistema por uno más justo. Si esa voluntad no está en la gente, aunque los actores políticos la tengan, no va a haber cambio. Es decir, la voluntad de los actores políticos tiene que ser asumida, entendida y procesada. Y llega un momento, y nosotros lo hemos vivido. Sí. Lo hemos vivido cuando Marvin alude a la marcha del 32. Esa gente que llegó, con la marcha del 22 de enero, esa gente que llegó a la marcha del 22 de enero tenía más disposición que cualquier militante de la CFPL, y ese fue el problema. Esa gente tenía más disposición que cualquier militante del RP y de la RN. Esa gente, si se le hubiera orientado, se toma Casa Presidencial y el cuartel El Zapote con lo que tenía. Ese día pudimos haber dado el estallido revolucionario en el país. Ese día lo pudimos haber dado. Y la derecha sí lo leyó. Por eso es que la derecha la masacra. La derecha también creyó que cuando salimos a enterrar a Monseñor Romero íbamos a llamar al estallido insurreccional. Y nosotros no lo hicimos. Por eso es que reprimen el entierro de Monseñor Romero. Porque ellos lo que miraban era el desenlace de la revolución. Claro, y ahí se nos pasó la oportunidad. El pueblo llega a actuar por encima de los actores políticos, porque es el pueblo el único que puede hacer los cambios históricos. Los actores políticos ayudamos, somos atenuantes, y no es cierto que siempre vamos adelante, a veces vamos a ir atrás, y solo somos actores políticos revolucionarios si obedecemos al poder, si le hacemos caso al pueblo, si somos capaces de entender hasta dónde está la profundidad y la voluntad del pueblo para hacer los asaltos finales. Entonces, claro, esta es una dinámica que no se puede explicar simplemente en el pizarrón. Hay que haberla vivido, hay que conocerla, hay que estudiar, ¿verdad? Y yo creo que, cuidado, el hecho de que traigamos el debate político a este nivel no quiere decir que no nos duela Santa Marta. No quiere decir que no nos dé tristeza ver lo que está pasando en el Valle del Ángel. Es que da tristeza. Miren, ¿cuál es el reclamo de los compañeros de Santa Marta? ¿Cuál es el reclamo de los compañeros del Valle del Ángel? Dice, nadie nos apoya. Nunca viene la solidaridad. Es que eso solo va a venir con un pueblo construido, formado como sujeto político. Si el pueblo no está formado como sujeto político, el pueblo no tiene condiciones de solidaridad. Un pueblo solo es solidario si tiene conciencia política. La solidaridad es la expresión de un valor político altísimo, porque es que yo agarre como míos los problemas del otro. Sí, pues ya tenemos, disculpe, tenemos unos 3 minutos, pero el problema es que la construcción de la conciencia política se genera de diferentes maneras, ¿verdad? Y la asunción de la población de un momento político, de manera de pensar políticamente que le permita cuestionar el sistema, es una construcción que va más allá de plantearse, digamos, lo que ya se hizo en el pasado y que se falló, sino que en este momento, por ejemplo, yo aprecio lo que ustedes están haciendo en la escuela política, que permitan la generación de discusión y pensamiento crítico,
no tengo ninguna duda que hay sectores en El Salvador que están también en esa cuestión, que tienen diferentes tipos de pensar crítico, que puedan tener diferentes aproximaciones o conclusiones, pero que lo hacen. Entonces, ¿cómo generamos la posibilidad, y para terminar el programa, porque ya estamos ya una hora de edad del programa, cómo originamos o generamos la posibilidad de la confluencia de los interesados en cuestionar el régimen? Eso es la pregunta, y lo hacemos con discusiones, lo hacemos con calles, lo hacemos con ir al campo, porque hemos pasado, todos nosotros hemos pasado por el proceso de ir al campo, ir con nuestros cartelitos, enseñar al campesino cómo aprender a leer y escribir usando el método de Freire, para al mismo tiempo enseñar a leer y enseñar a cuestionar, ¿verdad? Y que ellos asuman el cuestionamiento y asuman a partir del cuestionamiento la militancia. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes eso? Para terminar el programa ya, porque ya estamos... También yo solo quería agregar, compañeros, les voy a pedir algo casi imposible, pero ustedes sabrán cómo lo hacen. Por el otro tema era perspectivas del 2024, así como en un minuto, un Bien par difícil, de perspectivas bien para, difícil. déjalo, un par de perspectivas que ustedes consideren para el 2024 que van a mover o pueden ser sujetos de movilización social. Mira, para respetar a la gente, creo que ya podemos 1 hora y 10 minutos y podemos discutir en esta semana ese tema, porque es un tema muy complicado, bien complicado. Se necesita 1 hora, 3 horas, ¿verdad? Yo es lo que pensaría, no sé qué piensan ustedes. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Coincidimos. Sí, que vengamos a ver los desafíos. Claro, por eso, porque la cuestión es bien complicada, por todo, incluso lo que estamos hablando ahora, lo que hemos hablado ahora y lo que ha dicho Marmi y todo lo demás, sienta la base, digamos, hasta cierto punto de levantar la discusión más allá de lo que hemos llegado hasta ahora. Eso es lo que pienso yo. Y tenía que tener la oportunidad de tener una discusión más detallada, más franca, como siempre lo hacemos, de eso que dice Marvin. ¿Qué construcción tenemos que hacer? ¿Qué retos nos enfrentamos? ¿Qué perspectiva tenemos? Hay un montón de preguntas, que todos nos hacemos todos los días, ¿verdad? En todas partes, no solo dentro de El Salvador, sino que fuera de El Salvador. Entonces, no sé, Daniel, ¿cómo estás tú de tiempo? Porque tú tienes el que está en Europa, que está bien ya de noche, ¿verdad? Ya está ahí como a las 12. Bueno, sí, mira, a mí me parece también que sería bueno que agarráramos ese tema en un programa y que sea un poco más amplio, que solo le demos a ese tema. Sí, solo Yo un pienso tema, que claro. es bien interesante, ¿me entendés? Las perspectivas que nos pueden dar los compañeros. Yo me quedaría ahí, pero bueno, son los compañeros los que deciden. No sé si ellos tienen en 10 minutos, podrían desarrollar el tema. Creo que es muy Bien extenso, difícil. ¿va? Pero si quieren ellos ¿Verdad? adelantar algo, que lo adelanten. Sí, y si no, pues lo dejamos, podríamos con Marvin, no sé, tal vez podríamos ponernos de acuerdo con el compañero un sábado, podría ser también un poco Ajá. más temprano y podríamos agarrar 2 horas, por ejemplo, para el tema, Claro, si los claro, compañeros sí. pudieran, ¿verdad? Un sábado o no sé, se ponen de Sábado para acuerdo. nosotros es difícil, tenemos bien cargado Ajá. la actividad. Bueno, No sé si podemos discutir, puede discutir qué tiempo lo hacemos, pero creo que es un punto bien trascendente que necesita una serie de elementos que no se pueden subsumir en 10 minutos. No se pueden. Va, dejémoslo para otro tiempo entonces, compañeros. Para ir cerrando, Marvin se pone de acuerdo con los compañeros, solo nos dicen el día, no importa que sea de semana, ¿no? Lo importante es que analicemos el tema con los compañeros. ¿Te parece, Marvin? Ahí que entramos. Sí, correcto. Nosotros lo quisiéramos sí, cerrar, ¿verdad? Sí, por favor, adelante. Sí, yo creo que hay ciertos equipos. Realmente nosotros no estamos amarrados al debate, solo al debate teórico. Pero eso sí, nosotros sí tenemos debate teórico. Y otros grupos lo tienen muy poco. Ahora, nosotros estamos también en el proceso concreto de hay que ir a la gente, ya. Construcción, sí, claro. Sí, Construcción. sí. Eso no es. Ahora, la formación del sujeto es múltiple. Y no toda depende de los actores políticos. Yo les pediría que vean esta lógica. ¿Qué fue primero? El Concilio Vaticano II, todos los sesudos católicos, ¿verdad?
la burocracia, lejos, encerrada. O la comunidad eclesial de base. O Camilo Torres. Entonces, ¿qué fue primero? Es decir, solo pudiste llegar a la comunidad eclesial de base por la existencia del Concilio Vaticano II. Y solo pudiste profundizar ese planteamiento porque existió la reunión de Medellín y después la de Puebla. Es decir, que las cosas tienen su tiempo. Hay una génesis, hay que respetarla. Y cuando uno no la respeta, se equivoca. Hay que respetar. ¿Qué fue primero? ¿El Bloque Popular Revolucionario o la CFPL? ¿Qué fue primero? ¿Quién formó a quién? Hay una lógica que hay que respetar. ¿Ya? Entonces, yo creo que esas son cosas que debemos de aprender, y no simplemente porque hay que ir a ver la historia, no, si podríamos verla de otras experiencias. Si el problema es en este momento. Mire, en este momento queda un residuo de hombres y mujeres de izquierda que le rehuyen a la organización. Les encanta andar haciendo su propia actividad y surgen ideas como esta. Es que yo soy autónomo y todo lo que hagamos tiene que ser autónomo, pero no definen autónomo de quién. Sí, pero el asunto es que la cuestión es que... Toda organización, todo proyecto político y toda organización popular solo debe de ser autónomo de las clases dominantes y del estado de las clases dominantes. Pero entre sí, miren, si hoy se ha llegado a una cosa tan fea, se les ha inculcado a los movimientos sociales que deben de ser autónomos de los partidos políticos revolucionarios. Absurdo, total. Podríamos ser perdona, Julio, que autónomos. te interrumpa. Fíjate que he estado leyendo un libro que se llama La trampa de la identidad, la trampa de la identidad, que podemos discutir otro día, pero que plantea los problemas identitarios que se dan y que generan una dispersión enorme, que también es otro punto que tenemos que enfrentar, ¿verdad? Pero vivimos en un mundo tan interdependiente. Ustedes salvadoreños en el exterior, si ustedes no se ponen las pilas, a nosotros nos va a faltar su presencia. Nosotros no somos autónomos de ustedes, ni ustedes son autónomos de nosotros. No. Si nosotros no generamos proceso acá, ustedes no van a tener proceso allá. ¿Ah? ¿Cómo van a invitar a la solidaridad si aquí no hay lucha? Entonces, esa autonomía no existe. No, la autonomía que debe de existir es, tenemos que ser autónomos del imperialismo, de cualquier imperialismo. Tenemos que ser autónomos de las clases dominantes y tenemos que ser autónomos del estado de las clases dominantes. ¿Le gusta esa onda de horizontales? Ajá. No, tenemos que ser democráticos. Tenemos que crear representaciones. ¿Qué es lo que no tenemos que permitir? Que las representaciones se fetichicen, que las representaciones sean abusivas. Eso no podemos permitir. Es decir, si yo le confiero el mando a José o a Marvin, Marvin va a mandar, o José va a mandar, obedeciéndome a mí, que soy el poder. Esa es la nueva lógica con la que hay que trabajar. Pero eso de que todos en la llanura, no. Entonces, no, es que se plantea eso a partir de lo que... Ese es Max Weber el que dijo, estamos mandando, ¿verdad? Pero muchas izquierdas... a partir de la gente de Marcos en plantear la cuestión de mandar obedeciendo, o lo que decía Evo Morales, un poder obediencial, ¿verdad? Y lo que también está tratando de mencionar algunas veces ANLO, que es un poder obediente, ¿verdad? Y que eso es una cosa que tiene que construirse porque la gente está acostumbrada a que la manden, porque así nos han metido en la cabeza. Mira, Julio, yo te entiendo. Al final, lo que yo entiendo que quieres decir tú, cómo nos engranamos y que nos estorbe quién va a ser el primero en la fila. Es que ahora estamos en la era de los selfies, quién va a aparecer en la primera fila y quiénes van. Y eso estorba también, pues, ¿verdad? O sea, cómo engranarnos, pero entendiendo que todos somos necesarios y juntos tenemos más fuerza. Para mí, yo entiendo el punto, ¿verdad?
¿verdad? Que tú quieres. La onda es que el que aparezca en la primera fila lo tenemos que delegar nosotros. Esa es la onda. No que él se lo arrogue o ella se lo arrogue, no, nosotros lo mandamos. Claro. A la El primera poder, fila. el poder comunitario, Ese el es comunitario, el nosotros, poder. yo no sé si Pablo quiere agregar algo para... Yo creo que para estamos, dale, Pablito, tu última intervención, Pablito, si querés, Muchas y gracias. terminamos aquí. Les Agradecerle agradecemos estar con nosotros. Realmente nos encantan mucho estas discusiones porque aparentemente son eminentemente teóricas, pero no son teóricas, sino que tienen aplicación en la práctica de todos los días, ¿verdad? Son preguntas que son necesarias hacérselas y discutirlas y discurrirlas y sacarle el jugo, como dice la gente en El Salvador, al máximo, porque tenemos que discutir estas cosas. Entonces, nosotros les agradecemos que ustedes están con nosotros este día. Quisiera que ustedes nos dieran su despedida para la audiencia y bueno, y les agradecemos otra vez estar con nosotros. Pablito, si querés tú o Julio. Sí, no, solamente agradecer la invitación otra vez al Frente Intercontinental, agradecer a la gente que nos ha visto, que ha estado escuchando el debate y estamos a la orden para seguir construyendo juntos. Así que... Claro, sí. Julio. Yo diría que quede esa propuesta, generemos el otro programa para ver los desafíos. Sí, porque es bien A nosotros nos complicado. conviene si es miércoles, incluso si fuera un poco más temprano, 2:30, Sí, nos claro. convendría mucho, ¿verdad? Y Marvin, que se ponga de acuerdo con ustedes y hacemos eso, claro, por supuesto. Generamos eso para ver los desafíos. Claro, por supuesto. Bueno, gracias, compañeros. Gracias a la audiencia también. Gracias. Bueno, más que todo, como Frente Intercontinental también, compañeros, bueno, les damos también las gracias a ustedes por el tiempo que nos dan siempre. Y bueno, lo que decíamos, ¿no? Creo que vamos con Marvin, vamos a ver qué día están ustedes de nuevo con nosotros. Y que yo creo que 1 hora y cuarto es muy poquito para estos temas, ¿no? Ya que se ponen bien interesantes, así que vamos a ver si la próxima vez quizás podemos dar un poquito más de tiempo, quizás, ¿vea? Porque una de las cosas que nosotros nos queremos también de una u otra forma, de que los compañeros que nos ven, vea, se nos vayan a cansar. ¿Vea? Aunque yo les digo estos temas, pues yo creo que el que está claro no se aburre, al contrario, y quiere más y más. ¿Vea? Pero bueno, así que les agradecemos. No sé si, compañero Marvin, te vas a despedir de los compañeros que nos están viendo. El tiempo para ti. Bueno, yo voy a agradecerle a nuestros invitados, a las personas que se conectaron, pues realmente yo aprendo, pues, y les agradezco a los compañeros me invitan, pues, a sus escuelas y ahí sigo aprendiendo. Muchas gracias, soy Marvin de Cantagallo, actualmente estoy residiendo en Toronto, Ontario. Gracias. Antes de despedirme, quisiera, Danielito, mencionar el caso que se mencionó en las noticias del lunes, el caso del muchacho, del joven que se llama Linder López Iraeta, que fue capturado en Arcatao. Este es un joven que es un carpintero y esos talleres de carpintería fueron auspiciados por la Universidad de Seattle y también por una iglesia de Seattle. Y vemos en este tipo de capturas una arremetida cada vez más fuerte contra las organizaciones populares e incluso contra la posibilidad de que la gente tenga su propia posibilidad de comer, pues, porque está trabajando en su carpintería. ¿Cuál es la cosa de que están capturando trabajadores o trabajadores que piden que les paguen los salarios, como el pasó de Pango, y ellos capturan a este joven que no tiene nada que ver? Es un joven activo en su comunidad. Yo estaba en Arcatao, todos nosotros hemos estado en Arcatao, es una comunidad muy sana. No hay ahí, hasta que yo sepa, ninguna actividad de pandillas o de gangs o lo que sea. Es una comunidad sana. Entonces no tiene sentido para nosotros. Denunciamos con la más fuerza posible esta captura del joven Linder López Iraeta, que es un joven que no tiene nada que ver con gangs y con pandillas ni nada. Es un trabajador. Como que no me gusta el nombre, la palabra emprendedor, porque aquí lo pone un joven emprendedor, pero eso así se ve él, así es él. Entonces, pedimos la libertad de Linder y ya es suficiente estar persiguiendo a la gente inocente. Ya traten de destruir la organización básica de nuestra población,
aunque eso les permita tener su comida. Ya no, es suficiente. Gracias. Gracias a todos y nos vemos otro día. Gracias, Joaquín. Sí, yo pienso que como Frente Intercontinental, la ventana de la lucha popular salvadoreña, condenamos y a la vez exigimos pues la libertad de este joven que ha sido capturado en la zona de Arcatao. Así que mi nombre es Daniel Hueso desde Suecia. Les saludo y les doy las gracias a todos que han estado en este conversatorio. Vamos a terminar con nuestra cancioncita, que es la que a la mayoría les gusta, así que por ahí vamos a ponerla enseguida. Somos el Frente Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Frente Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, que participemos, comparte las transmisiones.